presento, Jessica Salvay, profesora en la Escuela de Negocio, y junto con Gabriel Berger. Gabriel, no sé si querés presentarte brevemente. Bueno, buenas tardes a todos, todas, un gusto recibirlos. Mi nombre, bueno, ya me presentó, Gabriel Berger, soy también profesor, colega de Erika, hijo del Centro de Innovación Social y en organizaciones sin fines, en dirección de organizaciones sin fines. Perfecto. Bueno, hoy tenemos dos invitadas de lujo. La hermana Nelly León. Hermana, por favor, si puede pasar al frente. Y Dolores Wayne, que ahí viene. No fue. No se nos vayan. Perdón. Por favor, asiento. Bueno, pero como les decía, quiero agradecerles a ambas por estar hoy aquí. Y comentarles que la hermana Nelly viene de Chile. Hermana, bueno, si quiere sentarse, yo ahora las voy a presentar. Y Dolores, Dolores, vos venís de Capital, ¿no es cierto? Sí, sí. Hoy vamos a hablar de un tema que, bueno, a mí me atrae particularmente. Yo doy un curso acá en la universidad que se llama Gestión del Poder y la Influencia, y en esta tarde vamos a hablar del poder, vamos a hablar de la capacidad de influir, pero para tener un impacto positivo, para transformar vidas, las vidas, perdón. ¿Cómo uno utiliza el poder y la influencia para cambiar vidas de manera positiva? Entonces, con este objetivo, como les decía, hemos invitado a la hermana Nelly León y a Dolores. La hermana es la fundadora y presidenta del directorio de la Fundación Mujer Levántate, y Dolores es la directora ejecutiva de la Fundación Espartanos. Esta actividad está conjuntamente organizada entre el Centro de Innovación Social, que dirige Gabriel, el recientemente creado doctorado en Administración de Negocios de la Escuela de Negocios de la Universidad, y educación, y educación ejecutiva. Entonces, la hermana Nelly, ¿le gusta esa foto, hermana? La hermana es una emprendedora social, ¿no? Ella es la fundadora de esta fundación Mujer Levántate, que originalmente se creó en el 2005, y actualmente además la hermana es la que preside el directorio de esta organización. A lo largo de los últimos 6 años, la fundación ha rehabilitado a más de 1.200 mujeres privadas de libertad. Un resultado notable de la fundación es que de las mujeres que pasan por los programas, solamente el 15% reincide, y a veces es un poquito menos. Y bueno, la hermana ha recibido un reconocimiento que es súper importante, que es el Sayed Award for Human Fraternity, que es un reconocimiento casi como el Nobel, les diría, que se le otorga a aquellas personas que crean puentes de fraternidad y solidaridad. Y un detalle adicional: la hermana fue invitada por el Hogar de Cristo para dar testimonio de su amistad y de su colaboración con el Papa Francisco en la creación de estos puentes de solidaridad. Y además, cuando el Papa visitó Chile, la hermana lo invitó a una misa y a una actividad en la cárcel de Santiago. Dolores, por su parte, es la directora ejecutiva de Fundación Espartanos. Dolores, ¿te gusta esa foto? Está muy seria. Sí, no, pero así. Está concentrada. Esta fundación Espartanos creo que es muy conocida por todos, además por la serie de Disney que realmente la ha popularizado. Esta es una organización que transforma vidas de personas privadas de la libertad, basado en 4 pilares: rugby, la educación, la espiritualidad y la inserción sociolaboral. La fundación también tiene índices de reincidencia bajísimos. Quienes no pasan por los programas de la fundación
reinciden en un 65%, quienes sí lo hacen reinciden solo en un 5%. Bueno, Dolores tiene una larga trayectoria en las organizaciones sociales, fundaciones. Trabajó en Autopistas del Sol, Las Tunas ONG, la Fundación Cimientos y la Fundación de River Plate. Y hoy estás a cargo de la expansión y el desarrollo de la Fundación Espartanos. Así es. Entonces, como les decía, muy agradecida, vamos a empezar con preguntas que tenemos para ustedes. Me dejaron el lugar del medio. Sí. No, fíjate vos ahí. Sí, aquí estamos. Bueno, lo primero es que tienen que repetir siempre un poco la misma historia. Cuéntenos a todos los que estamos acá, ¿por qué decidieron, esto que hablábamos hace un ratito, remar contra la corriente, ponerse a trabajar en algo que casi nadie en la sociedad cree, que es esto de rehabilitar a personas que están detrás de los muros? ¿Por qué entraron en este desafío tan grande? Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Gracias por la invitación a la universidad y a Erika especialmente. Yo soy religiosa del Buen Pastor. Hace 39 años que consagré mi vida a Dios, misteriosamente, porque jamás pensé que iba a ser monja y menos iba a trabajar en las cárceles, pero bueno, Dios tiene su proyecto para nosotros sin ni siquiera saber. Entré a la congregación de Buen Pastor, que tenía trabajo con niñas vulneradas y mujeres privadas de libertad. En ese tiempo, en todas las cárceles de América Latina, habían las direcciones de las cárceles, y que en Argentina también estaban bajo la custodia de las hermanas del Buen Pastor. Después de la dictadura militar, para los jóvenes pueden leerlo después, de la dictadura militar, la congregación, el gobierno general desde Roma dijo: no pueden las hermanas continuar en las cárceles, en las direcciones, porque no podemos ser cómplices de las dictaduras militares y de los atropellos que ahí ocurrían. Y frente a eso, las hermanas salieron, pero no entendieron que no tenían que irse definitivamente, sino que tenían que continuar con el apoyo espiritual. Y se fueron, y se pasó en todos los países lo mismo. En ese entonces, en Chile, nosotros la última cárcel que entregó la congregación para el año 96. Entonces yo entré a la congregación en el 83, 84, inicié mi noviciado. Entonces yo alcancé a estar con las hermanas en la cárcel más grande de Santiago, que es donde estoy hoy día, y ahí yo me enamoré del trabajo penitenciario, así como ustedes se enamoran de sus amados o amadas. Yo me enamoré del trabajo penitenciario por trabajar en la dignidad de las mujeres. Y creo que eso fue lo que me fue transformando. ¿Y por qué llego en el año 2005? A mí me enviaron yo pedí a la congregación que me mandaran a la cárcel, pero la congregación como que me probaba en mi voluntad y en mi vocación, y me mandaban a otra misión, hasta que llegué en el 2005 a la cárcel de mujeres, y yo iba con el propósito firme de anunciar a un Jesús que las amaba, a un buen pastor que las cargaba sobre sus hombros y qué sé yo, y me encontré que en una cárcel que tenía capacidad para 600 habían 2.000 mujeres. Por lo tanto, la indignidad era absoluta. Yo dije: ¿de qué Dios les voy a hablar aquí a las mujeres si este Dios es un Dios desconocido para ellas? Porque si lo primero que me dijeron, si existiera Dios no estaríamos en estas condiciones, ¿no? Conscientes de que habían cometido un delito y que lo tenían que pagar. Entonces me dediqué 3 años a observar, a escuchar historias. Me metía por todos los módulos, por todos los patios. Yo creo que hablé con todas las mujeres, así individualmente, grupalmente, y las acompañaba a misa los domingos, que hay misa en la cárcel. Y luego ahí es cuando yo, el 2008, le dije a un sacerdote que fue a ver a una interna que era una mujer presa política. Entonces le digo al padre, sabe que yo creo que lo que tenemos que tener es una casa de acogida para poder acoger a estas mujeres, porque yo las veía salir y volver. Entonces en mi colectivo consciente yo decía: aquí es porque no tienen un lugar donde quedarse. Y tuvimos casa de acogida. El padre rápidamente ayudó, la presidenta Bachelet en ese tiempo nos regaló la casa, ya tuvimos casa de acogida, pero no era ese el problema. El problema era mucho más de fondo y mucho más de raíz. Y ahí tuve que empezar a pensar cómo poder tener profesionales, porque habían heridas en las mujeres tan profundas, que no se podían sanar solo con un abrazo y buena voluntad.
entonces, ni pastoralmente, ni anunciando a Jesús. Y fue ahí que tenía que tener recursos, dinero para poder pagar profesionales, y con el padre creamos la Fundación Mujer Levántate, que está bajo el alero de Caritas Chile, y así nace Mujer Levántate. Entonces, es como una larga historia para llegar ahí, pero lo que quiero finalmente que se queden es que la Fundación Mujer Levántate nace desde la realidad, no desde la academia ni desde un escritorio, nace desde la realidad, conociendo la realidad. No tengo toda la historia de la hermana ya. Pero tenés una historia interesante que me contaste afuera, que no, de estas cosas que juntaste. Sí. Bueno, ¿por qué remar en dulce de leche? Porque creo que vale la pena, ¿no? Que cada historia o cada persona detrás de las historias que uno conoce dentro de la cárcel te dan ganas de ayudar y te dan ganas de acompañar. Yo tuve la suerte de nacer en la familia que nací, con padres profesionales, pudiendo ir a un colegio privado, pude ir a una universidad, o sea, tuve como muchas facilidades en mi vida y hay mucha gente que no la tuvo. Y recién contaba que una de las primeras personas que yo conocí cuando entré a una cárcel se llamaba Marcelo. Además, yo tengo un hermano que se llama Marcelo, y Marcelo es el hijo número 17 de una mamá. Los 16 hermanos de Marcelo están presos, la mamá de Marcelo está preso, el papá de Marcelo está preso y Marcelo está preso. Entonces, cuando lo conocí a Marcelo decía, claro, ¿qué podía esperar Marcelo de su vida más que la cárcel? Estaba llamado a la cárcel porque no conocía otra cosa, ¿no? Y me parece que Espartanos nos da la oportunidad de poder demostrar o poder mostrarles a ellos que hay un camino de vida distinto al que los llevó a la cárcel la primera vez, que tienen oportunidades y que son personas valiosas, que tienen que encontrar esa oportunidad y tienen que empezar a creer en ellos mismos para elegir un camino de vida distinto. Y que quizás sin Fundación Espartanos es muy difícil, pero si se apegan a la fundación y si creen en la fundación es mucho más probable esto, ¿no? Y recién le contaba a Gabriel, yo hice posgrado en San Andrés hace ya 20 años, soy trabajadora social, hice posgrado en San Andrés, hice un MBA hace poquito, pero creo que ninguna universidad, así con lo buena que fue la Universidad de San Andrés, pero ninguna universidad me dio el aprendizaje que me dio la cárcel, ¿no? A mi vida personal y a mi vida profesional. Lo que yo conocí, lo que yo escuché y lo que yo viví dentro de una cárcel, para mí fue como un posgrado en humanidad. O sea, no lo hubiese aprendido en ningún otro lado, ¿no? Y eso me hizo crecer profesionalmente, me hizo crecer como mujer, me hizo crecer como mamá. Y la verdad que nunca pensé que iba a trabajar en una cárcel. Yo trabajé en muchas fundaciones, trabajando con chicos toda la vida, y estaba muy contenta y me gustaba mucho el trabajo con chicos, me sentía como muy a gusto, y cuando me vienen a buscar de Fundación Espartanos para ser la directora ejecutiva, lo primero que dije fue no, que esa parte no te la conté. Entonces, no, digo, yo soy una mujer y es un mundo de hombres, será para, sobre todo en Espartanos hay mujeres y varones, pero el 90% son varones. No tengo nada que hacer ahí, es un mundo muy masculino, no, pero justamente quiero una mujer. Digo, qué loco, porque a veces los prejuicios se los pone uno todo el tiempo, ¿no? Como yo decía, espartanos, hombre, una mujer no tiene nada que hacer ahí en el mundo penitenciario. Y realmente creo que desde mi rol de mujer pude aportar un montón, una mirada totalmente distinta a ese mundo masculino, y mucho más rica e interesante quizás que si yo hubiese sido varón, ¿no? Y cuando dije que no por ser mujer, dije que no porque no sabía si iba a sentir la empatía necesaria por la persona que estaba privada de su libertad. Era grande, se había mandado alguna, o sea, estaba condenado, era una persona que dije, y si no me genera esa empatía, y si no lo quiero ayudar, y si no. Y ese fin de semana que me dijo que me tenía que definir, leí el libro de Espartanos. Y leyendo el libro fue algo que me llamó, fue algo que me convocó, que me decía, tenés que ser parte de esto es como profundo, esto es importante, esto, no sé, algo me llamaba a mí a ser parte de eso. Y cuando dije que sí a Fundación Espartano fue como un salto al vacío, porque nunca había ido a la cárcel. O sea, mucha gente fue a Espartanos, yo no había ido a Espartanos. Entonces sentí como ese llamado divino a ser parte de esta fundación, ¿no? Y después entré, fui a la cárcel, primera experiencia en la cárcel, la pasé, y después, un tiempo después, estando en mi casa ordenando, veo mi tesis de licenciatura de trabajo social,
yo había hecho una tesis en cárceles de menores. O sea, había algo en mí que me llevaba a la cárcel, pero que lo había olvidado totalmente, ¿no? Y entonces Gabriel me dijo, nunca pensé que vos ibas a terminar trabajando en la cárcel. ¿Cómo buscaste ese trabajo? Algo así fue la pregunta. Le dije, no, es que para mí el trabajo me buscó a mí, ¿no? O sea, como que Espartanos me encontró a mí más que yo a Espartanos. Así que, bueno, por todo eso estoy en Espartanos. Bueno, yo ahora preguntarle brevemente, entonces, cuál es la misión de estas fundaciones en las que ustedes hoy involucradas, por las que sienten pasión? Bueno, la visión en una fundación es un sueño, ¿cierto? Y nosotros decimos el sueño de Dios, un mundo sin cárceles, pero eso es el sueño de Dios, no del sueño de lo humano. Entonces, pero sí creo profundamente y es un sueño que las mujeres en relación a los varones privadas de libertad. En Chile hay 65.000 personas tras las rejas y las mujeres no alcanzan a ser el 10%. Entonces, uno podría decir, si cada chileno se comprometiera con una persona privada de libertad, con una mujer privada de libertad, se compromete con una familia porque deja niños abandonados y todo lo demás. Entonces, mi sueño, mi visión más profunda, más intrínsecamente del corazón es, ojalá no hubiera mujeres presas en Chile. Y bueno, y en el mundo, ¿no? Porque creo que una mujer privada de libertad tiene un mundo atrás que ella se encarcela no sola, se encarcela con hijos, se encarcela con familia, se encarcela con dolores, con angustias, con tristeza. Esa es como la visión, el gran sueño. Y la misión es ayudarlas a ponerse de pie. Nuestra fundación se llama Mujer Levántate y le pusimos ese nombre precisamente inspirada en un texto bíblico que dice Jesús a la niña, Talita cuna, a ti te lo digo, ponte de pie, levántate. Y creo que eso es lo que nosotros hacemos con las mujeres. Nosotros no le damos todo, sino que le decimos, aquí estamos para acompañarte. Bueno, aquí también mano, sujétate, ponte de pie y te voy a acompañar. Y creo que eso es lo que nos moviliza y me mueve. Y me mueve las caras felices de las mujeres cuando son profesionales hoy día, cuando han logrado su camino, cuando están con sus hijos, cuando se han reencontrado con su familia. Eso es lo que me sigue movilizando y mientras haya una mujer que cambie su vida, ahí estaremos para ayudarla y acompañarla. Bueno, la misión de Espartanos tiene mucho que hablar con la misión de la Fundación de la Hermana Nelly, ¿no? O sea, lo que buscamos es transformar la vida de las personas que se encuentran privadas de la libertad para que puedan reinsertarse efectivamente en la sociedad. Y lo hacemos a través del rugby, de la espiritualidad, de la educación y después de la inserción laboral. O sea, que esa persona que antes restaba en la sociedad, que a partir de su paso por Espartanos pueda reinsertarse y pueda sumar a la sociedad, que pueda ser una persona positiva para la sociedad, que pueda ser una persona positiva para su familia, ¿no? Un padre presente en la vida de sus hijos, una persona que sale a trabajar todas las mañanas, una persona que, nada, que pueda ser confiable para la persona que lo emplea, ¿no? Un poco eso, porque cuando empezamos a confiar en esa persona y esa persona puede reinsertarse, como que empezamos a romper el círculo vicioso de delincuencia, ¿no? Porque seguramente ese espartano que pasó por toda esta experiencia y aprendió o conoció algo distinto a lo que vivía, no va a querer que su hijo replique la historia de él. O sea, no va a querer, cuando lo vea a su hijo en la esquina, cuando lo vea a su hijo con las manos juntas, lo va a agarrar de la oreja y se lo va a llevar a la escuela, ¿no? Porque no va a querer que repita el camino. Porque él ya lo conoció, sabe que el camino hoy es otro. Entonces, ¿qué buscamos? A largo plazo, sí, que no haya más personas que estén de su libertad, o sea, romper con esto, ¿no? Que la gente pueda tener un proyecto de vida digno, que pueda ser padre de familia presente y que pueda sumar a la sociedad. Bueno, voy a compartir con ustedes algunos datos de ambos fundaciones para, bueno, para que vayamos poniendo un poquito en contexto lo que ya han logrado con estos, ¿cuántos son? 26, 17. 17, 16. 16. La Fundación Mujer Levántate tiene hoy 4 programas. Si me olvido de algo, hermano, usted me ayuda. Ninguna mujer sola, residencia, caminemos y construyo mi futuro. Las fuentes de financiación con las que cuentan, un 15% es por colectas, un 39% es socios
y hay un 46% de fondos privados. No sé si ahí, hermana, se incluye el monto que les publicaron por el premio Sayed, que fue significativo, fueron como $10.000, lo cual permite, además hoy de estar en Santiago, extenderse a otras ciudades del país. Entonces, gracias a ese dinero, la fundación se está expandiendo por todo el país. El alcance, aquí tenemos datos del alcance en el año 2024, donde se atendieron, si tengo aquí 258 mujeres. En los últimos 6 años se ha atendido a 1.212 en todos los programas y adicionalmente la fundación entrega kits de higiene mensual a 300 mujeres. El uso de recursos, fíjense que bien organizadito está toda la información. Son 256 millones de pesos chilenos, que estamos alrededor de los $250.000. Aquí no se ve muy bien, pero el 20% va al programa Caminemos, el 17% a Construyo tu Futuro, el 24% residencia transitoria, 12% otros proyectos y el 27% a programa en regiones. Y aquí lo podemos ver en el costo por mujer. Fíjense, bueno, esto es increíble, ¿no? El programa más caro, que es el de residencia transitoria, el costo anual por mujer son $2.500. Y uno dice, es un número fantástico, mantener a una persona todo el año por $2.500. Me tiene que dar la receta, hermana, de cómo se hace eso para llevar eso a mi casa, pero qué increíble la eficiencia con la que ustedes usan los recursos, la verdad que es notable. Después voy a hacer una preguntita relacionada a eso. Y bueno, los resultados, 17 de cada 20 mujeres no vuelven a reincidir, y los objetivos más detallados de la fundación es la disminución de los efectos de estar en prisión, la disminución de reincidencia, que las personas desarrollen autonomía, que se fortalezcan en habilidades, que se la mayor prevención de la violencia de género y ayudarlas en el network, ¿no? Que ellas vayan construyendo redes que les permitan una mejor reinserción. Por otro lado, aquí tenemos espartanos. Aquí también, Dolores, me vas a tener que ayudar. Sí, sí. Bueno, fíjense, en 2024 en Argentina hubo 134.000 detenidos. La mayor cantidad, significa que se hacen... esto viene de registros oficiales. Sí. La mayoría son argentinos, menores de 35 años, más de la mitad. El 96% son hombres y un 4% mujeres. Casi la mayor, o sea, casi la mitad residían en Buenos Aires al momento de su detención. Y bueno, los problemas frecuentes es que muchos provienen de contextos de vulnerabilidad profunda, hay problemas de consumo, baja escolaridad, poca contención familiar y alta estigmatización social. Yo esta mañana acompañé a la hermana en Soldati, el Hogar de Cristo que está ahí, y tuve la oportunidad de conversar con varias de las mujeres que están en esa... Es una residencia, ¿correcto? Sí. Que pueden estar ahí. Cuando hablamos de los problemas, los contextos de vulnerabilidad y estigmatización, las historias son tremendas. Recuerdo una en particular que me dijo que a los 5 años la mamá la abandonó en un container de basura, y de ahí que imagínense la vida que tuvo. Bueno, en este caso, de estos datos, Estos son datos oficiales, o sea, fíjate que mira, casi el 40% de las personas que están detenidas no tenían ninguna formación en oficios, y aún así el 77% no participa de programas de capacitación laboral, ¿no? Y casi el 55% tampoco de programas educativos. Para que tengan una idea, en la cárcel de San Martín, en la unidad 48 tenemos 1.500 personas, en la cárcel hay 1.500 personas, y el cupo para la escuela es de 70. ¿No? Y la mayoría de ellos no tienen educación. Entonces, digo, cuando uno dice que vayan a la cárcel o que se pudren en la cárcel, lo que pasa en la cárcel es tremendo, porque seguramente la persona va a salir peor de lo que entró, o sea, eso no hay duda. Y recién hablaban de números, si bien no hay estadísticas oficiales, pero más o menos el último control que se hizo es, cada persona privada de su libertad le cuesta al Estado por año $10.000.
$10.000 solo la parte de estar detenido, ¿no? Y hablar después de la parte judicial, etcétera. Y con esos $10.000 no te garantizás que esa persona cuando salga no vuelva a entrar, sino van a ser $10.000 por hoy y por siempre, porque esa persona seguramente salga y vuelve a ingresar si no pasa algo dentro de la cárcel. Y ahí es donde interviene Espartanos, ¿no? O sea, cuando nosotros decimos que nuestro índice de reincidencia es menor al 5%, nosotros invertimos $1.000 por persona por año. Entonces son $1.000 con la oportunidad, con la chance de que esa persona pueda cambiar, ¿no? O sea, nuestro índice de reincidencia es muy bajo. El Estado invierte 10.000 y lo más probable es que esa persona vuelva a Ahora, estar y que salga y vuelva a entrar. a ustedes desde el Estado chileno y argentino, ¿los han convocado justamente para colaborar en el diseño de políticas públicas? ¿En cómo ustedes hacen ese uso tan eficiente de los recursos? ¿Han participado de estas discusiones, de este desarrollo de política pública en temas carcelarios? Estuve en una mesa de trabajo en el Ministerio de Justicia durante un año para tratar de incorporar una ley que se llama Sayen para las mujeres lactantes y mujeres embarazadas. Nos demoramos un año en hacer esa ley con muchas organizaciones vinculadas al mundo de la cárcel y también de los niños y niñas, pero el Congreso todavía no la aprueba. Ya lleva 3 años en el Congreso y no la va a aprobar. Y no sé si en este nuevo gobierno, que quizás el más próximo va a ser aprobada, pero seguiremos luchando para que eso ocurra. Y luego nos invitan, a mí me invitan también a la fundación, a seminarios, a cosas, pero yo voy porque quiero ser bien educada, pero no voy convencida de que eso valga la pena en realidad, porque el Estado tiene una dureza de mente y de corazón muy profunda. Entonces, el Estado se cree eficiente, por lo menos en Chile, y cree que ellos sí pueden hacerlo todo. Entonces, no es aliado de la sociedad civil en estas organizaciones como Mujer Levántate y muchas otras. Nosotros sí tenemos una organización ahora que, Juntos por la Reinserción y 3xI, que son 44 organizaciones que estamos unidas tratando de dar la pelea ahí, haciendo lobby en las cámaras de diputados y senadores para ver si podemos lograr que se apruebe esta ley por lo menos y otras cosas, pero estamos ahí. Se han llamado varias veces, hemos ido diputados a senadores, bueno, un poco derivó, fue a muchos programas de televisión y nos hemos reunido con los ministros, pero bueno, sí, nos escuchan, sí nos tienen como un programa valioso, pero por ahora, o sea, no hay una opción de política pública. Creemos que debería ser el programa de Fundación Espartanos. Los resultados demuestran que podría ser una política pública perfecta y con excelentes resultados. Todavía estamos lejos de eso. ¿Por qué creen que están lejos? ¿Qué palancas faltaría tocar para que algo más se moviera en esta lucha? ¿No? Sí, los números demuestran la eficiencia, no solo en términos de gastos, sino también en términos de estos resultados. No sé. Yo creo que falta que los legisladores, quienes toman las decisiones en el país, conozcan la realidad. Si yo fui capaz de construir una fundación fue porque la construí desde la realidad. Desde que entré a la cárcel y me empecé a dar cuenta de la necesidad y la urgencia que había de hacer algo por esas mujeres. Entonces yo creo que quienes dictan las leyes no han pisado jamás una cárcel. Por lo tanto, todo lo que ellos saben es lo que la televisión les muestra, es lo que ellos creen que es así, pero no es así. Entonces, yo siempre digo, cuando la ley me invita y puedo decir, siempre digo, por favor, venga a la cárcel, venga. Yo ahora, cuando habían hecho candidatos políticos, yo decía, en varias entrevistas que me hicieron, decía, oye, los candidatos, por favor, dense una vuelta con las cárceles, para que vean a qué van a apuntar esos programas políticos después. Pero nadie me pasa. Entonces, no sé, yo creo que falta conocer la realidad. Para toda decisión hay que conocer. Y en nuestro caso, algunos políticos vinieron, conocen, no sé, a veces como causas como difíciles de explicar, pero creo que en algún momento va a llegar porque va a ser la propia comunidad, la propia sociedad la que lo va a pedir, ¿no? O sea, conociendo a Fundación Espartanos, conociendo a nuestros resultados, va a llegar un momento en que la misma sociedad lo va a tener que pedir y no van a poder hacer oídos sordos, ¿no? Muchos conocen, saben del proyecto, muchos se enamoran y dicen, sí, hay que hacer esto. Pues, ¿qué pasa atrás? O sea, habrá negociados, habrá como otras cuestiones que conocemos, pero creo que en algún momento va a pasar porque la misma comunidad va a ser la que lo va a pedir. Así que
creo que en algún momento va a llegar. Yo me sorprendía, bueno, viendo algunos datos más de espartanos, cómo se ha difundido el esquema, la forma de trabajo de la organización, ¿no? Hay 47 unidades en Argentina, ya hay 18 en otros países. Sí, en total. En total. Por eso ya no es un programa de un loco que llegó a una cárcel a enseñar rugby, como en su momento era Coco Derigo, digo, sino que es algo como mucho más potente que se replica en todo el país, que otros países vinieron a conocer el proyecto y lo exportaron a sus países. Entonces, me parece que esto como que ya causa más ruido y también pasa dentro de la cárcel, como que al principio, cuando recién empezábamos, dependía mucho del director del momento que compre el proyecto. Hoy el proyecto es más grande, hoy lo que hablábamos, ¿no? Más grande que el director del momento. Entonces, cuando un director llega a la cárcel, le dicen, bueno, y acá está Espartanos. Y estar Espartanos significa que vas a tener que trabajar. Pues nosotros llevamos visitas, hacemos cursos, hacemos capacitaciones, o sea, están trabajando todo el tiempo abriendo y cerrando candados para la gente que llevamos, que trabaja, que se mueve, que... Entonces, digo, es cuestión de tiempo. Está llevando más tiempo del que querríamos, sí, pero va a llegar. Esa línea, ninguna de las dos fundaciones podría funcionar sin cierta colaboración, o permiso, ¿no? ¿Y cómo ha sido la experiencia y qué obstáculos se encuentran habitualmente y cómo los resuelven? ¿Cómo superan, cómo rompen esta primera barrera de resistencia a trabajar en una cárcel? No conozco en Chile, pero en Argentina, ¿cuántas unidades hay carcelarias? Bueno, sí, hay muchos más. Sí, no me acuerdo ahora exacto el número, pero estamos en el 30% de las unidades. O sea, somos una fundación fuerte, ¿no? Al principio siempre tenías, no, el no es el primero que te dicen, siempre hermana, comparte conmigo, hay que hacer esto, no. ¿Por qué? ¿Por qué no? Sí, sí, bueno. Coco Derigo cuando empezó por ahora le dicen Coco, es como muy obstinado y va para adelante, y va para adelante, y va para adelante, y no, porque no, y no, porque no, y vuelve, y vuelve, y vuelve, hasta que logró el sí, ¿no? Desde el primer entrenamiento hasta lo que siguió después. Y yo creo que también después, claramente necesitamos el apoyo del servicio penitenciario, si no, no podríamos hacer nada de esto, porque si no te quieren abrir el candado, no te abren el candado y vos te quedaste con tu visita, con tu capacitador, con todo lo que traían las medialunas que llevabas, todo te lo quedaste en la puerta. Entonces, pero cuando empezaron a ver que de repente la cosa en la cárcel empezó a cambiar, la cárcel de San Martín, antes de que arrancáramos nosotros, era una de las cárceles más violentas de la provincia de Buenos Aires. Había muertes casi todas las semanas, o sea, era una cárcel, nosotros trabajamos en una cárcel de máxima seguridad, muy, muy difícil. Y cuando eso empezó a cambiar y de repente ya no hay muertes, y de repente, nada, los espartanos, que son las personas que trabajan con nosotros, están más tranquilos, salen a entrenar, se sacan toda la bronca, la rabia dentro del entrenamiento, y cuando vuelven se bañan, quieren dormir la siesta y después hacen algún curso y la cárcel va tranquila. Bueno, si sos un poco inteligente te das cuenta que te conviene, porque laburás menos, ¿no? O sea, están más tranquilos, no te hacen problemas, entonces, bueno, les voy a abrir la puerta, ¿no? Van a salir a entrenar. Entonces, eso se empezó a armar como algo donde es un win-win en el fondo. Y algo que siempre hablo yo con los directores es, en el fondo somos socios en esto, porque yo quiero que la persona que salga no entra, y el director del penal debería querer lo mismo, que esa persona, si él hace bien su trabajo, el trabajo en una cárcel no es solamente encerrar a la persona, sino que esa persona salga mejor de lo que entró, ¿no? Que algo pasa ahí adentro, no es solamente tenerlos encerrados. Entonces, si algo pasa ahí adentro, esa persona se transforma y el índice de reincidencia de esa cárcel baja, bueno, significa que ese director está haciendo bien su trabajo. Lamentablemente, por lo menos en la cárcel en la que nosotros estamos, no se mide eso. O sea, la reincidencia no es algo que mida la cárcel. Sí la medimos nosotros. Pero me parece que cuando empiezan a ver estos resultados, bueno, empiezan a acompañar un poquito más, ¿no? Así que un poco así fue el proyecto, o el proceso. ¿Qué sucede con esto? La relación con las unidades. Yo creo que es cosa de tiempo, que te vayan conociendo, de que tú también seas porfiada, testaruda, un día te cerran la puerta, pero el otro igual llegas y te la... O sea, yo creo que es una ganancia. Yo llevo 20 años en la cárcel donde estoy hoy día y hoy día
Yo creo que conozco mejor la cárcel que cualquiera de los policías penitenciarios porque ellos van rotando, los van cambiando permanentemente. Entonces, al final de cuentas, uno es la que se queda y uno es la que sabe la historia y va contando. Y también sabe, yo tengo además de la fundación un patio bajo la responsabilidad de la pastoral y ahí están las mujeres que se portan mejor, las que quieren hacer este cambio, las de la fundación. Entonces, cuando llega una visita a la cárcel, que no es visita nuestra, que es visita una autoridad, un juez, un ministro, ¿a dónde lo llevan? ¿Qué les muestran? Patio, porque no tienen nada más que mostrar. Entonces, ellos también saben a quién le pueden cerrar la puerta y a quién se la tienen que abrir. Y yo creo que es cosa de tiempo, de permanencia, de permanecer, y ahí te vas ganando el espacio y también el reconocimiento. Y lo otro importante para nosotras ha sido que el gendarme siempre tiene un guiño, en el fondo no es coima, pero es decirle, si tú llevas dulces, también comparte los dulces con ellos. Si tú celebras Navidad y le das un regalo a todas las internas, tú también le das un regalito, por pequeño que sea, pero lo consideras. Yo tengo misa los tiempos litúrgicos, Navidad, misa con la interna, todos los domingos hay misa, pero con los funcionarios, misa de Navidad para ellos, y en esa misa también se reza por ellos, por su familia. O sea, hay una cercanía muchísimo más profunda y algunos que son bastante más católicos practicantes, otros de otras religiones también, pero saben con quién pueden dialogar y de dónde pueden conseguir cosas. Así que eso lo hemos ido instalando también, que ellos son tan importantes como las mismas mujeres en este caso para nosotros como fundación. Y eso les ha permitido ganar cierto poder interno, ¿no? Claro. Ahora, pensando en otros actores, ¿no? Siendo en esta línea de construcción de poder o de influencia, ¿no? ¿Cómo han generado vínculos con las comunidades o las familias? Pensaba en distintos niveles, porque finalmente cuando alguien sale de la cárcel se tiene que reincorporar, ¿no? Reincorporar a algún entorno familiar, alguna comunidad, algún entorno de empleo. ¿Cómo han trabajado con las comunidades y con las familias para que acepten la reinserción o la reincorporación? Bueno, en Espartanos armamos, por ejemplo, el Club de Empresas Espartanas, que son empresas que conocen el proyecto, que apoyan el proyecto y que están dispuestas a dar oportunidades, ¿no? Entonces, también saber que vas a salir y que eso, todo lo que aprendiste en la cárcel o todo lo bien que hiciste en la cárcel lo vas a poder poner en práctica, bueno, es un buen aliciente. Y esas empresas comprometidas llaman a otras empresas comprometidas, ¿no? Eso en cuanto a como comunidad empresarial. Después armamos, hace ya 3 años, lo que nos pasaba era que salían los espartanos en libertad, se ponían a trabajar, pero algo faltaba, es como que eso que les hacía bien dentro de la cárcel no lo tenían, entonces armamos Espartanos Rugby Club, el club donde todos los que están en libertad se encuentran a seguir jugando al rugby. Entonces también es un grupo como si fuese de autoayuda, ¿no? Como que donde sale uno nuevo y dice, qué difícil, sí, pero mirá, no sé, el otro día pasó que uno nuevito había salido y todavía no tenía la oportunidad de inserción laboral, y uno le dijo, mirá, yo cuando salí, fui, compré medias y me puse a vender en no sé cuántos, si querés vamos juntos, después de acá vamos, compramos medias y te acompaño y las vendemos en la esquina y con eso. Entonces se van como acompañando entre ellos. Y las familias acompañan mucho cuando hacemos los partidos extramuros, que salen los espartanos que están presos en su libertad a jugar, vienen las familias a acompañar. Y pasa algo muy lindo porque son reencuentros familiares desde un lado como muy positivo, ¿no? Siempre cuento que primer partido que fui, se me acerca una abuela para agradecernos todo lo que estábamos haciendo, porque ella acostumbraba a visitar a su nieto en las alcaldías, en las comisarías, en la cárcel, y de repente ir a visitar a su nieto, a verlo en un partido de rugby, jugando en el CASI o jugando en el SIC, o sea, haciendo algo positivo, bueno, nada, la había llenado de alegría y también le había mostrado una cara distinta de su nieto, ¿no? Como que había esperanza en este nieto. Entonces, así vamos como armando redes. Y después también con otras fundaciones. Yo sé que Fundación Espartanos hace un montón, pero no podemos hacer todo. O sea, llega un momento en que si no, vamos a hacer todo mal. No puedo además hacer tema de salud, además, por ejemplo, el tema de adicciones, que es un tema que hablábamos en el almuerzo con la hermana, es un tema tremendo dentro de la cárcel y fuera de la cárcel. Bueno, yo no soy especialista en adicciones, entonces me apoyo en los hogares de Cristo. Entonces, armás comunidad. Entonces, cuando salen, bueno, hogar de Cristo adentro, hogar de Cristo afuera, ¿no? Como para empezar a también derivar y entre todos acompañar este problema
es grande, que es difícil y que no lo vamos a resolver las Fundación Espartanos, los vamos a resolver como comunidad y lo van a resolver ustedes también apoyando organizaciones como esta, ¿no? Siendo como voluntarios o dando oportunidades de empleo. Me parece que se resuelve entre todos y eso es como lo importante. No creer que hay una fundación solo que lo puede resolver porque claramente no es así. ¿Ustedes cómo lo hacen? También creando redes, como dije hace un momento, nosotros estamos en una red que se llama Juntos por la Organización, son 41 organizaciones, 44 organizaciones. Y claro, no somos especialistas en todo, pero también vamos derivando casos a distintas instituciones para, para poder ir trabajando con ellos. Y con respecto a las empresas, Respondí que se llama una organización allá que agrupa a empresas con sentido social y estas empresas están dispuestas a dar trabajo a las mujeres que van saliendo de la cárcel, a los hombres también, y hacemos redes y conexiones con ellas. Y lo otro importante es que nosotras acompañamos a las mujeres en el programa Caminemos que mostraba recién Erika. Caminemos se llama el programa postpenitenciario, donde acompañamos a la mujer un año o más de un año también afuera, depende para que se vaya conectando con su red. Y la residencia que está dispuesta para acoger a las mujeres cuando ellas no quieren volver al lugar de donde salieron porque saben que ese lugar fue el que las llevó a la cárcel y si vuelven ahí probablemente las vuelva a traer a la cárcel. Entonces toda la ganancia que han tenido las va a hacer retroceder. Entonces van un tiempo a la residencia, las ayudamos con temas de vivienda, con temas de salud, con temas de estudio. Y como les, no sé si aquí dije ya, pero lo he dicho tantas veces, tenemos varias chicas profesionales que ya se han profesionalizado, ellas y tienen algunas, son microempresarias, microemprendimientos y dan trabajo a sus propias compañeras que van saliendo. Entonces, es toda una red que es muy bonita, es como construir un tejido social que se había roto, ellas lo van construyendo de su propia experiencia. Sí, yo lo escucho y bueno, tenemos un proyecto que se llama Mujeres en Gastronomía y que estamos haciendo como libros de mujeres en gastronomía en Chile. De este año vamos a contar con 2 o 3 casos de mujeres emprendedoras que estuvieron en la fundación y que ahora tienen emprendimientos gastronómicos. Y la verdad que es súper interesante ver cómo ellas, en diferencia de hermana, van creando estas redes de colaboración. Y en ese sentido, yo las escuchaba a las dos y digo, este trabajo que están haciendo de construcción de un ecosistema, ¿no? Porque ustedes decían, no somos especialistas en todo, entonces tenemos que colaborar con el Hogar de Cristo, tenemos que armar agrupaciones entre distintas fundaciones. Ese ecosistema es autogestionado. ¿Ustedes creen que hoy se le está sacando el máximo provecho? ¿Podría aprovecharse más este ecosistema que ustedes están creando en torno a sus fundaciones? No, creo que podríamos hacer mucho más, ¿no? Siempre, lamentablemente, hay una cuestión de recursos que te limita. En este caso, Fundación Espartanos trabaja con un equipo de voluntarios muy grande y también con un equipo rentado de personas que son las que todos los días están buscando o empresas que den trabajo o personas que quieran donar o personas que quieren ir como voluntarios. Creo que podríamos hacer mucho más y necesitamos hacer mucho más. Hacemos al máximo de la capacidad, pero siempre hay mucho más por hacer, ¿no? Creo que este año lo que fue la serie de Disney en Fundación Espartano nos abrió un montón de puertas porque popularizó un poquito más el trabajo que veníamos haciendo, que tal vez era como un sector de la sociedad lo conocía, y esto lo hizo como mucho más visible, y bueno, se está acercando a mucha más gente, pero me parece que todavía un camino larguísimo por recorrer y de nuclearnos con otras organizaciones, ¿no? Me parece que justamente lo lindo de las organizaciones sociales es trabajar en red, apoyarnos, potenciarnos, no sé, intercambiar experiencias, así que creo que el camino todavía es mucho más largo de lo que hacemos ahora. Bueno, nosotras en la fundación es lo mismo. Yo creo que tenemos un camino todavía que recorrer y reconstruir, pero claro, hace falta los recursos. Si bien yo gané un premio de $500.000, pero no me podía volver loca gastando los $500.000 en un año porque tengo que asegurar el futuro de la fundación y de los programas para más adelante. Entonces vivimos de las proyectas digitales, de los Zooms que voy fortaleciendo y este boca a boca, el 1+1 y el voluntariado, que hay un voluntariado súper potente que
entre que ellos donan su tiempo y su vida, pero también donan algunos dinero para poder seguir construyendo. Yo creo que el Estado es aquí, hablo del Estado chileno, no me puedo hablar de Argentina, pero del Estado chileno, el Estado es el sordo o el que no quiere ver que la sociedad civil puede ser un gran colaborador y no un enemigo, como que de repente el Estado dentro de las cárceles nos ve como una amenaza más que un socio colaborador, una socia colaboradora para reconstruir la vida e historia de las mujeres. Ahí puede haber cierta diferencia, me imagino, ¿no? Por lo que escribías. Ustedes en general cuando van a una nueva cárcel, con este recorrido que ya tienen, o incluso ustedes en Chile con la visibilidad que han tenido a partir del premio, la película que se hizo, entiendo O sea, que Espartanos, la serie y la y la Y el premio. el premio el premio, perdón. Sí, pero quiero decir también que la visibilidad y quizá el ganar el premio depende mucho de lo que pasó conmigo en el tiempo después de la visita del Papa Francisco. Yo creo que el Papa Francisco le dio una visibilidad tremenda a la cárcel, a las mujeres, entonces como que ahí Chile tomó conciencia y dijeron, oye, mujeres tienen hijos, se visten bien. Yo no sé qué imaginaban ver a todas las mujeres con trajes vallados, no tengo idea, pero así como que súper impactados por eso, por lo lindas que se veían en la televisión. Y eso y las palabras del Papa que fueron clave para conmover el corazón de no solo de Chile, sino del mundo. Y luego de la visita del Papa viene la pandemia y yo decido, por opción, digamos, por voluntad propia, quedarme dentro de la cárcel para acompañar a las mujeres. Y yo pensé que iba a estar 2 meses, pero tuve 18 meses privada de libertad con ella. Entonces, eso también, entonces como que la gente se empezó a pasar el dato, hay una monja que está presa con las mujeres en la cárcel, entonces me hicieron mucha entrevista hasta el que hoy día puede ser el presidente de Chile. Yo el otro día me hizo una entrevista por YouTube, entonces cuando yo le decía, oye, acuérdate que me hiciste una entrevista cuando estaba en pandemia. O sea, todo eso fue sumando y creo que ahí esa visibilidad y ahora el premio, claro, le dio muchísima más visibilidad, pero también era un arma de doble filo, porque claro, decía el premio que era $1.000.000, pero no era $1.000.000, éramos 2 premios, entonces se repartió en 2, pero aún así una cantidad de dinero, pero este dinero no te lo puedes gastar en un día. Claro. Un poquito ahí, esa visibilidad rompe barreras para llegar a más cárceles. O sea, rompe la actitud por ahí de resistencia que mencionabas del servicio penitenciario. Hoy día en Chile sí, yo creo que la fundación y yo en particular como persona, como hermana Ney, creo que soy un poquito respetada en las cárceles. Entonces, si yo llego y llega la hermana Ney, o sea, y la fundación de trato, se vamos con un dispositivo. Entonces, yo creo que ese es un espacio que me he ganado con el tiempo y también con el compromiso. ¿Y ustedes tienen resistencia si quieren ir a una nueva cárcel? ¿O ya la visibilidad y el No, reconocimiento? ya la trayectoria de la fundación ya abre más puertas. Obviamente que dependerá de cada cárcel, de cada provincia, pero sí, lo que pasó con la serie es que, como todo, a mucha gente le encantó y a algunas personas del servicio penitenciario no les gustó, porque obviamente que mostraba una realidad estaba buena, ¿no? Sobre todo cuando hubo mucho tema que cuando empezó el proyecto en las cárceles, esa cárcel es lo que yo les contaba, o sea, una cárcel violenta, donde se robaban todo, donde, o sea, pasaban muchas cosas, claro, y mostrar eso a nadie le gusta. No es la realidad de la cárcel hoy, ¿no? Entonces, hubo algunos que no les cayó tan bien desde el servicio penitenciario, pero creo que hoy la trayectoria, los resultados, ya nos abren puertas mucho más fáciles. Y de hecho, nos han venido a buscar del servicio penitenciario para que llevemos el proyecto allá. Tengo 2 preguntas, pero voy a empezar por la primera. Estamos hablando de los premios y del reconocimiento de Disney. ¿Cómo llegaron a eso? ¿Cómo llegaron a que Disney dijera, ups, qué historia tan interesante para contar? Y cómo hermana dijeron, ups, qué interesante es darle el premio a la hermana Nettie. ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo por qué? Pero sí creo que hay una cosa que quizás conmovió el hecho de que yo me hubiese quedado en la cárcel. Creo que no sé si hubo otra persona que decidiera internarse en una cárcel para acompañar a las mujeres. No sé, no me he dedicado a buscar ni tampoco me interesa, pero yo creo que voluntariamente, sí. Y con muy precario. Igual a los quienes gestionan el premio,
¿Y cómo fue el proceso de nominación. Claro. Ahí. Yo tengo un amigo que trabaja en Vatican News, que es sacerdote, un sacerdote chileno, y él un día me dijo, después de todo esto, el 2020, sí, 2021, me dijo, ¿saben, Nelly, que en los Emiratos Árabes hay un premio a la fraternidad humana? Entonces me empieza a nombrar a los ganadores de la fraternidad. Me dice, mira, el 2019, bueno, el 2018 el Papa Francisco firma una carta sobre la fraternidad humana con el Gran Imán. Y ahí se asocian estas dos grandes religiones. En Abu Dhabi, que es el centro de los Emiratos, el jeque había muerto y los hijos del jeque, en honor a su padre, crean este premio a la fraternidad humana. Pero a raíz de la carta del Papa Francisco con el Gran Imán. Entonces, los primeros ganadores del premio fue precisamente el Papa Francisco con $1 millón, y en ese tiempo la reina Rania, que nunca entendió muy bien por qué la reina, pero parece que tenía mucho trabajo social en algún lugar y se gana ese premio. Y así empieza a pasar, y entonces Felipe me empieza a nombrar a los ganadores, por ejemplo, una fundación de una mayoritariamente africanas, una italiana que tenía una tremenda fundación para migrantes, y así sucesivamente. Una mujer que a su hijo en Francia le habían matado a su hijo y ella se convierte en promulgadora de paz, no por la muerte de su hijo, sino que para construir. Bueno, eran grandes personas. Felipe, yo, Nelly León, de Colchagua, del campo, nací en el campo. ¿Quién me va a tomar en cuenta a mí para un premio de esta envergadura? Me dice Felipe, oye, pero ¿por qué no escribiste esta obra? Yo le dije, yo no voy a escribir nada. Entonces me dijo, yo te lo voy a escribir. Y él me hizo una serie de preguntas. Y yo le contestaba por audio, o sea, me cuesta escribir, me da la escribir. Entonces yo le contestaba por WhatsApp. Y Felipe fue escribiendo, y ese año tenía que presentarme al premio otra persona, no yo. Y me presentó el arzobispo Santiago, que era don Celestino en ese tiempo, en el 2023, para el premio del 2023. Y no lo gané, pero yo creo que me impactó el hecho de quizás mi humildad, no que yo sea muy humilde, pero me refiero a que mi familia, yo vengo de una familia pobre en Chile, pobre pero rica en valores, que me sentí profundamente amado por ella. Soy la menor de 8 hermanos, soy la única que estudié, entonces eso iba en mi historia. Y no gano, pero para la premiación del 2023 a mí me invitan a ir a la... Entonces fue mi primera vez que viajé a los Emiratos Árabes. Imagínense, yo lo más lejos que había llegado era Roma, porque había ido a un seminario de pastoral parcelaria, y llegar a los Emiratos es un mundo desconocido. Fui con la directora ejecutiva de la fundación, que habla perfecto inglés. Yo no hablo inglés, algo entiendo, pero no hablo inglés, y todo era en inglés. Y allá nunca entendí por qué me invitaron. Pero bueno, fui, lo disfruté, lo pasé todo en un hotel espectacular, que yo jamás en la vida había entrado a un hotel de esa manera. No hay ni siquiera hoteles. Y todo es como, es una sociedad, una ciudad construida como sobre la riqueza. Entonces es tan impresionante porque tú no ves nada que te pueda decir esto es pobreza, nada. Entonces, bueno, de eso quedé muy impactada. Y el año siguiente me llaman de allá y me dicen, postule, busque quién la postula el premio. Y dije, wow, ya, busqué. Entonces le digo al rector de la Universidad Católica, salió ahora, Ignacio Sánchez, y le digo, oye, rector, un tipo, personaje tan público, ¿por qué no me presenta el premio ayer? Y le dije, ¿qué tengo que hacer? Y le mandé mi historia del año anterior. Me dijo, ya, yo la presento, hermano. Y me presentó. Recuerdo que estaba en enero, en enero del 2024, en la cárcel, y me llega un mensaje de correo, me dice el Mohamed, que es el secretario ejecutivo de la Fundación Sayed, perdón lo largo, pero para que puedan entender, y me dice si quiere tener una reunión con usted por Zoom. Entonces dije, ven conmigo. Entonces llamo a María de los Ángeles, María de los Ángeles, mira, me está pasando esto. Y María de los Ángeles dice, bueno, conectémonos, yo te acompaño, y busco a otra persona al directorio y nos conectamos. Y entonces me dice, hermana, mire, la estoy llamando, sister, la estoy llamando porque queremos
que usted venga a los Emiratos Árabes este año a la premiación. Entonces le digo, no puedo ir porque de verdad yo me tenía hora para operarme de la columna, que tenía un problema en la columna. En marzo yo no voy a viajar, es un viaje larguísimo, 27 horas en avión, entonces calculen eso con escalas y con todo. Y además, la primera vez fui no fui en business, sino que fui en cabina nomás. Entonces él me dice, hermana, no, es que tienes que venir, me dijo, te voy a mandar un buen billete para que viajes, es cierto, yo le digo, sí. Él de repente me dice, es que sabes que fuiste galardonada. Y dije, wow, ustedes conocen la Cecilia Bueno, con Argentina, sí, ¿cierto? Cuando ella salió en mis universos, esto, así, y yo hice una Cecilia Bueno. Entonces, como por guapo me puse a llorar, estaba re que te emocioné, entonces, y yo creo que María Los Ángeles y la otra persona del director también, todos terminamos llorando de la emoción de haber ganado. Y así fue como me lo gané, y así fue como fui de nuevo a los Emiratos. ¿Y qué pasó con la operación? En marzo. Pero era allá. No, y me operé en Chile y en una buena clínica, porque además, como que la gente me quiere, es que me tiene buena, y el alemana me regaló la operación, además, entonces no tuve que pagar ni un peso ni nada. Pero bien, ahí fue que gané el premio, y este año, bueno, y con esto termino de contarles, porque si no. Después, el año 2020, este año, en enero de este año, vinieron a hacer otro reportaje sobre qué había pasado conmigo y con el dinero que había ganado. Entonces, viajamos a Concepción, que es otra ciudad de Chile, a filmar lo que estábamos haciendo en Concepción, y filmamos y filmaron, ellos filmaron un día completo y yo estaba otra vez a filmar, hicieron un video. Y ese video, cortito, lo presentaron a Cannes este año. Y lo gané. Gané Cannes. Victoria ganó Cannes, pero vamos a mostrar el premio. Vamos a mostrar. ¿Lo quieres? Está todo pensado. Bueno, y entonces ahora me llamaron y me dijeron, tienes que venir a la premiación del 2026 porque te tenemos un galardón por el haber ganado Cannes. Ah, tremenda. Van a ser una Sí. Yo espero que me den plata, pero bueno. La sociedad, las mujeres de la noche están muertas. Los desafíos que tienen las mujeres que las lleva a cometer un delito en Chile es la pobreza, que es el culmen de una historia de vida, de abuso. Su única salida es cometer delitos para poder vivir. Y hay muchas hijas y otras por las cuales he sufrido mucho, he llorado con ellas, cuando no tienen sueños, cuando no quieren tener esperanza, cuando no quieren levantarse. Eso no, Dios no me regaló hijos biológicos, pero tengo demasiadas hijas espirituales y las quiero mucho. Me vine a estudiar a Santiago hace muchos años, me encontré con una realidad más dura de lo que a mí me había tocado vivir. La vi que la abusaron, una persona adulta. Cuando visité a las mujeres por primera vez, fue súper potente. No podía comprender que estuvieran tras las rejas. Nunca tuve temor, nunca pensé que ya eran distintas o nunca pensé que me podían hacer daño, por muy grave que sea su delito. Fue donde yo digo, esto es lo que yo quiero ser. Y voy a hacer luz especialmente para todas las cárceles donde hay tanta oscuridad. Y yo fuera bailarina de ballet profesional y estoy haciendo 15 años y voy a cumplir 6 en prisión. Y ya yo dije, no, o sea, yo me voy a matar, yo no voy a hacer 15 años. Como que se acababa ahí mi vida. Como que me tomó la mano y me dijo, no, o sea, esto no es el fin. No es, aquí no termina tu vida, aquí uno puede empezar de cero y de mejor manera. O sea, para mí es como una madre, un apoyo que yo creo que todos lo sentimos acá. Para mí,
La Madre Nelly y la Fundación son el alma de la cárcel. De que cuando yo llegué a esta cárcel, las mujeres no tenían ni siquiera lo mínimo para vivir en dignidad, para bañar. Y fue así como empecé a escucharlas afuera en libertad. Nadie les da trabajo, nadie las acoge. Entonces para nosotras es súper importante el poder acompañarlas afuera con profesionales también. Estaba sola, mi marido estaba cumpliendo una condena de 10 años en Puerto Montt. Quería darle una buena vida a mi familia, a mis hijos. Una mujer que está metida en un delito y además ella se autoculpa y es muy difícil que ella se perdone el haber dejado a sus hijos abandonados. A mí, la impresión más grande que yo tuve cuando yo llegué acá fue ver el paso de los años. Y después llegar y encontrarte no a niños, sino que a hombres. Eso es un proceso largo en ella para que ella diga si en realidad cometí un delito, pero este delito que cometí no me define como persona. Yo siento que fui afortunada al conocer a la madre. A ti te lo digo, ponte de pie, levántate, tú puedes. Que cuando ella se descubre digna, ella va a empezar a levantarse, como el nombre de la fundación. Partimos con una idea y esa idea se ha ido mejorando año a año, hasta tener hoy día que las mujeres que pasan por la fundación no vuelven a la cárcel y a hoy día verlas desfilar con su frente en alto, maquilladas, bonitas, es un motivo de mucho gozo en mi corazón. No hay mayor felicidad para mí encontrarme las mujeres en libertad, que fue la primera persona que conocí y la primera persona que quise amar. Cuando me presentó y dijo que yo me iba a libertad, ella me abrazó y yo lloré. Y ella me dijo que yo estuviera tranquila porque yo no estaba sola y yo no iba a quedar sola. Son cosas que no se olvidan. No quiero ser santa, pero quiero ser una persona que ser recordada por el aporte a la dignidad de las mujeres. ¿Te permite sentirte orgullosa de ti? Uf, me da pena. No sé, yo creo que las mujeres, en el caso mío, mujer monja, porque el orgullo no es un tema. No sé si orgullosa, pero sí satisfecha por lo que Dios me ha permitido hacer. Yo soy muy feliz. Para todas las mujeres que hoy día lo pasan mal en el mundo, las invito a que se levanten, que se pongan de pie, que tengan sueños, que tengan metas, que tengan esperanzas, que siempre va a haber a su lado alguien que las pueda ayudar a ponerse de pie y comenzar a caminar. Bueno, hermana, no hay más palabras, no puedo decir nada. Simplemente, Flores, contanos cómo llega a ustedes esta producción de Disney. La verdad que Yo creo que porque Coco Derigo siempre contaba historias de pantanos, ¿no? Como historias de transformación y es muy buen speaker y va contando cuentos y él era amigo de Agustín Pichot y en las encuentros que habrán tenido le habrá contado y un día Agustín le dijo, esto hay que llevarlo a la tele, esto más gente lo tiene que conocer. Bueno, y ahí así fue, durante mucho tiempo se gestó. Lo lindo de la serie es que Coco se reunió todo durante la pandemia con los escritores, todos los martes se juntaban y Coco le contaba historias, y ellos iban armando el guión. Y es un guión bastante fiel, o sea, si bien las historias que se muestran no son exactas, no es que lo que le pasa al Capi ahí es realmente lo que le pasó al Capi, sino que quizás en un personaje se juntan muchas historias, o sea, lo que pasó es todo real, pero se van juntando, pues no, habría que esperar miles de personajes, ¿no? Así que durante 2 años, durante un año y medio, Coco se juntó y después se filmó gran parte de la serie en la cárcel donde nosotros trabajamos. Así que, y
En la serie, muchos espartanos en libertad actúan, varios de los que aparecen ahí actúan, y algunos fundadores, y bueno, poco aparecen en una escena, y está bueno. Así que fue una linda experiencia porque, bueno, más gente nos ayuda a bajar prejuicios, ¿no? Y a dar una mirada distinta a la cárcel. Acá en Argentina, por lo general, lo que se muestra en la cárcel no es lindo, o sea, programas como El Marginal, como, bueno, pues El Barro, bueno, como muchas muestran como lo peor de la cárcel, ¿no? Y que la gente que está ahí no vale la pena. Creo que en Espartano se logra mostrar que también, aún dentro de la cárcel, hay gente que es valiosa, que vale la pena y vale la pena acompañar. Así que, Entonces, que es el institucional. Ah, un institucional. institucional. Pero Sí, el video y me dijeron, no, vamos por el institucional. Ah, este es el video que hicimos para la última comida solidaria que organizamos. Y lo que vimos ahí, la verdad que yo no lo había visto nunca. Muchas personas que te miraban con mucho resentimiento, personas tristes. Y dije, "Tala, estas son las personas que salían del juzgado y al poco tiempo volvían con un delito peor. Pero si esas personas salen y vuelven a robar, hay algo que está faltando. Y ahí es donde se me ocurre hacer algo nuevo. Lo hubieran pensado antes de dividir. Al final terminamos premiando al que hace las cosas mal. Malísimo. Para mí, ser espartano es, sí, nada, esto, ¿viste? De cambiar un poco de lo que fui y lo que soy hoy. Hoy la verdad que me siento una persona que puedo llegar a ayudar a alguien más, que me gusta hacer el bien. Yo como siempre dije que cancha es lugar donde el cuerpo se cansa, pero la mente cansa y ya, y la idea es caer, levantarte, sonreír y seguir. Existen las segundas oportunidades, como dice la Fundación, a uno le hace muy bien al cambio que uno quiere en su vida, ¿no? Porque uno ahí, cuando está detenido, no tiene muchas opciones a recuperar la libertad, ¿no? Y robaban más o menos 3 veces por día, son 1.000 delitos una persona en un año. Hoy hay 150, alrededor de 150 personas que están trabajando en casi 100 empresas, y esos son 150.000 delitos menos en un año. Imagínense, estamos hace 16, la cantidad de delitos que se han evitado por personas que han cambiado su manera de pensar. Eso me llama yo, integración e inclusión. Y lo que interesa es el bien de cada uno. ¿Qué lugar que esté?
No, vamos a dar lugar a las preguntas del público, así que tenemos todavía 20 minutos para hacer un conversatorio abierto. Solamente hay que levantar. Buenas, ¿cómo están? Felicitaciones a las dos. Preguntas particularmente para Dolores. Dolores, perdón por ser autorreferencial, nosotros hacemos deporte en barrios vulnerables y vino la directora ejecutiva de Caciques, que es Espartanos en Mendoza, exacto. Y lo que ella me decía cuando vino es que ella sentía que eran los chicos antes de Espartanos. Digamos, los mismos chicos de ese barrio tranquilamente podrían ser los mismos que estaban en las cárceles. En ese sentido, preguntarte si tienen algún proyecto, algún convenio, algo relacionado a ese trabajo puntual. ¿En barrios vulnerables? Sí, o a chicos, o a familiares de espartanos, o a llevar el deporte. Bueno, Espartanos Rugby Club es un proyecto que a futuro, o sea, la idea es que hoy juegan los espartanos que están en libertad, ya que pasaron por nuestro proyecto, pero que el día de mañana los hijos de los espartanos puedan ser parte de este club, ¿no? Puntualmente no trabajamos hoy con los hijos de los espartanos, ni tampoco directamente con las familias, pero sí creemos que trabajamos en prevención, por lo que dije antes, o sea, ese padre que se transforma va a transformar a su hijo, ¿no? No va a seguir ese camino. Pero Espartanos Rugby Club, la idea es que sea un proyecto para la familia espartana. Perdón, y así como en convenio con otras organizaciones, así como contaste que hacían otras cosas, no tienen ningún otro convenio con organizaciones que hagan deporte en barrios vulnerables, deporte en otros lugares, que trabajen con jóvenes. Bueno, estamos empezando, este año empezamos a trabajar en una cárcel para jóvenes, ahí por 197. Hicimos algunos convenios, en algún momento trabajamos dando charlas en colegios para chicos de bajos recursos, como también para trabajar en la prevención, y siempre que nos llamen de algún colegio, de algún club para dar una charla, siempre estamos ahí para acompañar, ¿no? Nos parece que es súper valioso la experiencia de los espartanos para contar y para que los chicos, se den cuenta que el camino no es ese. No, de nada. Yo tengo una pregunta para cada uno, no sé si se puede. La primera para Dolores. Yo la verdad que no conocía la fundación, la verdad me parece maravillosa. Y por ahí es una pregunta re tonta, pero ¿por qué el rugby y por ahí el fútbol, que es por ahí el deporte más fuerte en lo que es la sangre argentina? O sea, o si tienen algo en particular o por ahí es otra fundación. No, nosotros jugamos al rugby. Tiene como dos motivos. El primero es porque Coco jugaba al rugby. A él el rugby le hacía muy bien, le encantaba el rugby. Perdón, es Eduardo. Es Eduardo Derigo, es el entrenador. Sí. Entonces, a él le encantaba el rugby, le hizo muy bien en su vida, creyó que podía traer el rugby. Y después nos dimos cuenta también que el rugby era un deporte nuevo, que no conocían. O sea, el fútbol, yo trabajé en Fundación River muchos años y es divino. El fútbol tiene un montón de valores también. O sea, digo, todos los deportes tienen valores, no es que los valores son del rugby, sino que todos tienen valores. Pero lo que pasaba con el rugby es que era un deporte nuevo. Entonces, primero les daba como la oportunidad de aprender algo distinto y como la confianza de decir, puedo aprender algo que hasta ahora no conocía. No partían del mismo lugar, porque no sabían jugar. Exacto, y respetaban las reglas, porque el fútbol, lamentablemente, como dijiste vos, es el deporte más popular, ya los vicios están, las reglas están, ya. En cambio, cuando juegan la rugby la primera vez son como chiquitos, es como que, ¿esto se puede? No, ok, lo respeto. ¿Esto se puede? Sí, bueno, voy por acá. Entonces están como ávidos a aprender, y entonces la primera vez que les sale a hacer un try, no entendés la felicidad y la alegría de ese tipo porque logró hacer algo, ¿no? Que pensó que no era capaz. Y además, lo que tiene el rugby es que es un deporte como muy inclusivo porque le da lugar a todos los cuerpos, a todas las personas, al rápido, al lento, al alto, al chiquito, al gordito, al flaquito, o sea, todos pueden participar. Entonces, también dentro de una cárcel estaba bueno porque se juega el fútbol dentro de la cárcel, pero por lo menos juegan los mejores y el que no tiene tanta habilidad queda afuera. Entonces, primero por poco, y segundo después nos dimos cuenta que era un buen canal y además tiene una parte como de violencia, entre comillas, donde descargan toda la ira y la rabia ahí adentro. ¿Viste? En el video está el Chaco, una espartana que dice, el rugby, la cancha, es un lugar donde el cuerpo se cansa, pero la mente descansa. Es como que ellos sacan como las cosas que le van pasando ahí adentro. Una espartana hace poco dijo, en este tackle me saqué 10 años de bronca, ¿no? Entonces,
está buenísimo porque canalizan a partir de algo tácito, algo que pueden hacer y algo que deja mansos para después. De nada. Está buenísimo, claro, desde el lado de la curiosidad del deporte nuevo, está bueno. Y Nelly, te quería hacer una consulta. Yo a Chile es un país que me encanta, tengo trabajo allá, entonces me fascina. Algo que vengo escuchando mucho los últimos 2 años que estoy viajando es que desde la llegada de los venezolanos a Chile como que la inseguridad aumentó mucho. Es algo o sea, yo me tomo mucho Uber allá y la queja del chofer del Uber chileno y es el venezolano por ahí me dice, ¿no? que es discriminado. Ahora por ahí yendo a lo que es mujeres, ¿eso se ve reflejado por ahí en los números también de presidiarias o no lo ven ustedes? Sí, se ve. Cuando yo llegué en el año 2005 habían 40 peruanas, parece, siempre recuerdo el número porque eran muchas, y hoy día peruanas hay 10, y venezolanas, centroamericanas y colombianas han superado ese número de más de 50 venezolanas en lucha, porque las venezolanas presas están privadas de libertad asociadas a un nombre, tanto del crimen organizado o de todo esto que se viene hablando últimamente en Chile de los problemas de inseguridad. O sea, además de eso se ve magnificado porque la televisión muestra mucho eso, muestra mucho la violencia, y la violencia está asociada a los venezolanos que no son trabajadores, porque a Chile llegaron 3 oleadas de venezolanos. Primero los profesionales, hoy día fueron acreditando sus profesiones y trabajan muy bien, médicos, distintas profesiones. Luego llegó una oleada técnica, son los que hoy día hacen Uber o qué sé yo, o tienen algún trabajo más técnico en cualquier puesto laboral. Y luego llegó una oleada de ociosos venezolanos, que son los que se han ido anquilosando en las poblaciones o las villas, como dicen acá, en las poblaciones, y son hoy día los que son sicarios y los que son capaces de matar. Eso sí se ha visto presentado. Entonces, yo he hablado mucho con las venezolanas y estoy acompañando a una chica que yo creo que ella, más que ser una victimaria, ella es una víctima del maltrato, o sea, perdón, del tráfico de mujeres, porque ella se asocia a un venezolano que la enamora, le encanta, tiene 40 años, ella tiene 19, le muestra un mundo distinto, la lleva a viajar por algunos países de América y terminan llegando a Chile, se instalan en un departamento y él de atrás venía con su familia, con su mujer y sus hijos, pero las tenía viviendo a su mujer y su hijo en otro departamento, y él vivía con algunos momentos con ella y otras chicas bonitas, porque es muy linda esta chica, y luego revientan, allá dice la policía, reventó ese departamento, entró violentamente y encontró una cantidad de droga importante, que si bien ella sabía que traficaba, pero no en esa dimensión, y él no estaba en el departamento. Entonces se llevan a las chicas que estaban, pero ellas denuncian al tipo y también lo toman luego, y él ahora las tiene amenazadas. Entonces, porque en Chile igual hay, no están permitidos los teléfonos, pero hay teléfonos clandestinos dentro, y él la llama y la sigue y la amenaza y qué sé yo. Entonces, esa chica, de ser una victimaria, hoy día es una víctima de maltrato y de trata de personas. Gracias, Ana. Sí, adelante. Sí, una pregunta para ambas. Nelly, vos hablaste de el patio que tenés en la... ¿Cuál es la forma en la cual esas mujeres se acercan a ese patio? O sea, ¿se acercan voluntariamente? ¿Las vas a buscar? ¿Cómo es ese proceso de acercamiento? Y Dolores, bueno, también está relacionado con eso, ¿no? ¿Cuál es digamos, la selección para que se acerquen? Las que llegan al patio son chicas que todas sueñan con, especialmente cuando están próximas a de su salida y quieren empezar a hacer un cambio, piden ir al patio. Y Gendarmería, la policía penitenciaria, les pide buena conducta, es decir, que se porte bien, que vaya a la escuela, que trabaje en algún oficio, por último, hacer el aseo del patio. Y según eso, ellos la clasifican y todas estas chicas postulantes van al patio. ¿Y qué les pido yo en el patio? Que lo único que tienen que mantener son sus espacios limpios,
Trato de tener, yo con el premio invertí 25 millones, que serían como $25,000 ahí en el patio, arreglando baños, comprando más mesas, comprando sillas, qué sé yo, dejarle bonito el patio. Y ellas cuidan su espacio, entonces, y que no se les permite consumir droga, y si son sorprendidas consumiendo droga tienen que salir, eso lo hace la policía, no yo. Y que los domingos son las primeras 58 que están sentadas en la misa y que son las que preparan la misa, las que cantan, las que leen, las que hacen toda la misa. Entonces, ese es el desafío que tienen. Entonces, yo no es que tienen que ser católicas para estar en ese patio, pero lo llaman ellas mismas el patio católico. También pueden haber de otras religiones, pero son respetadas. Pero sí, la misa yo les pido que el domingo el patio se cierre y todos nos vamos a la iglesia a la misa. Nosotros en Espartanos tenemos nuestros propios pabellones. O sea, lo que estamos como el proyecto integral de Espartanos es armar una cárcel modelo, ¿no? Ustedes pudieron ver en el video que tenemos, armamos nuestras propias canchas, armamos un auditorio, aula, gimnasio y además tenemos nuestros propios pabellones. O sea que para ser espartanos tienen que vivir ahí. ¿Por qué tienen que vivir ahí? Porque empiezan como en un estilo de vida, ¿no? Antes lo que nos pasaba cuando no teníamos pabellones, capaz que salían a la cancha, estaban como proyectando una vida distinta y volvían a su pabellón y volvían a la cárcel. Tenían que luchar, tenían que pelearse, tenían que hacer muchas cosas para sobrevivir. Entonces, hace ya varios años tenemos nuestros propios pabellones, tenemos 12 pabellones y el pabellón tiene sus reglas que las tienen que cumplir. No faca, no pelea, nada, querer una vida distinta, salir a estudiar, salir a capacitarse, salir a entrenar, y eso es voluntario. O sea, podés llegar porque tenés un conocido dentro del pabellón que te invita o porque llegaste a la cárcel, había lugar y el director del penal te ofrece el abanico de posibilidades y vos decís, bueno, voy acá. Pero para ser espartano tenés que respetar ciertas reglas. Si no te adecuas a esas reglas, tienen que mantener. Sí. Gracias. Tengo una pregunta para ambas. Si bien estas características de liderazgo las contaron con ejemplos y con casos, ustedes tuvieran que explicitar qué atributos de mujeres líderes ponen en juego, han puesto en juego en estos proyectos durante tantos años, inclusive el manejo de las emociones. ¿Cuáles son esos atributos o esas características o esos momentos donde se dieron cuenta que estaban utilizando distintos atributos o herramientas de liderazgo en estos proyectos? Wow. Yo creo que una de las cosas que yo tengo de bueno es que soy muy apasionada. Creo que la pasión a mí me moviliza, entonces parece que desafío la contrariedad, desafío el dolor y voy contracorriente, y eso lo heredé de mi padre. Mi padre era un analfabeto, pero mi padre era capaz de pararse y hacer un discurso delante de mucha gente sin importarle nada, y yo no sé de dónde sacaba las palabras, y a mí me pasa un poco eso también. Yo creo que soy bastante buena para hablar, digamos, y quizás hablo también con alta pasión, y creo que ese apasionamiento, que yo soy una mujer enamorada de Dios, y quizás por estar enamorada tan profundamente de Dios, yo amo a Dios en el rostro de cada mujer, entonces eso es lo que me moviliza, y creo que mi liderazgo va por ahí, pasión. Sí, comparto con Eli, como me parece que tenés que amar este trabajo, si no, no podés hacerlo. Quizás como la escucha, ¿no? El ponerte en el lugar del otro, como una empatía, pero también aprendí en este trabajo a poner distancia, o sea, a escuchar, a comprometerme, pero no embarrarme en esa situación, cosa que no poder ayudar, ¿no? Es un trabajo muy duro el que hacemos todos los días, escuchamos historias muy difíciles, muy complejas, y que seguramente la mayoría no las podamos resolver. Podrás resolver una partecita de esa historia, podrás ayudar en una cosa, podrás ponerle escucha, podrás abrazarla, podrás darle un beso, podrás resolver alguna cosa, pero se te van a escapar mil situaciones, y quizás en mi carrera profesional aprendí como a mantener esta distancia óptima profesional, que la tengo que poner en juego todos los días, y trato que mi equipo también lo pueda poner en práctica todos los días, porque si no, es como que el trabajo es una avalancha, ¿no? que nos tapa y nos hace mal. Yo quiero que nos haga bien el trabajo, entonces es como el compromiso, pero también entendiendo que es la vida de él o de ella y la vida nuestra, ¿no? Pero no quiero que suene frío ni que no me importa, sino como que
siento que tenemos que poner como cierto límite para poder volver al día siguiente y para poderlo sostener en el tiempo. Yo hace 6 años que soy directora ejecutiva de Fundación Espartanos y ojalá que lo pueda hacer por muchos años más, pero tiene que ver con haber aprendido también en poner cierta distancia, porque también aprendí que con esa distancia puedo ayudar mejor, que si estoy llorando al lado de esa persona, no, es como que estoy tan triste como ella que no la puedo ayudar. Entonces, creo que una habilidad que desarrollé mucho en Espartanos fue eso, el estoy, te acompaño, me comprometo, pero no soy vos, ¿no? Como que esa distancia. Creo que es difícil. Sí, aquí tenemos Sí. otra. Pero gracias por compartir con nosotros todas sus historias que realmente creo que están un montón. Quería saber cómo dentro de los contextos cómo manejan, lo que entiendo puede ser mucha frustración, sea de las instituciones con las que trabajan, de las historias que se encuentran, si algunos obstáculos que puedan aparecer. Algo han mencionado recién que creo que las motiva, pero situaciones puntuales de frustración, ¿qué las hace seguir adelante, ¿no es cierto? ¿Cómo trabajan con esa frustración? Yo, como 3 cositas, ¿no? Una, que tengo un acompañante espiritual, que voy, no es que sea tan sistemática y él siempre me reta, me dice, tienes que venir si estés bien o estés mal. Yo generalmente voy cuando estoy así como, así, ya no puedo más, lo llamo, le dice, por favor, ¿me puedes acompañar? Ya, y voy, y le cuento todo lo que no puedo decirle a nadie, se lo digo a él. Y lo segundo, que es súper importante para mí, yo soy monja, entonces tengo una comunidad religiosa, las hermanas de comunidad, que llego todos los días a rezar a mi casa. Entonces en la oración le digo, Señor, yo hasta aquí, lo demás es tuyo, haz lo que puedas tú, pero yo ya no puedo más. Y tercero, que tengo buenas amigas. Y entonces lo paso bien con mis amigas también. Y si bien yo soy monja, pero no soy muy abierta, ¿me entiendes? Y mi comunidad también, entonces yo puedo salir con un par de amigas, tomar un Aperol, que es mi trago favorito, y puedo pasarlo bien un rato también, ¿te fijas? Entonces creo que todo eso me ayuda a vaciar esa frustración o ese dolor y creo que Dios se encarga como todos los días de que me aparezca en Instagram o en Facebook alguna leche, hola madre, ¿cómo estás? O sea, esas cosas que tú dices, ya está bien, hacía tiempo que no sabía de ti, pero mira qué bueno que me escribiste y así sucesivamente. Entonces, yo creo que Dios me va poniendo todo el tiempo los pasos que tengo que ir dando para no frustrarme más de lo que a veces termino el día. ¿Puedo agregar algo? Sí. Uy, ¿qué le pasó? ¿Con quién se encontró? Hoy día me encontré con una chica que estuvo privada de libertad, una argentina que estuvo privada de libertad en Chile y supo que yo venía y ella ahora es voluntaria, acompañante voluntaria en el Hogar de Cristo y llegó ahí y para mí fue una sorpresa tan grande que me puse a llorar con ella también lloró, pero es como, era como imposible, voy a Argentina, no sé cuántos millones de habitantes tiene Argentina y yo me fui a Silvia. Y eso fue súper potente porque a Silvia yo la ayudé muchísimo cuando estuve allá y no sabía de ella. Lindo. Yo creo que sí, que el motivo para frustrarte aprender todos los días, ¿no? Pero también yo intento como focalizarme en lo bueno, en lo que salió bien, no en lo que salió mal, ¿no? Como que ese sea como mi motor para salir adelante. Me apoyo mucho en el equipo de trabajo, tenemos un equipo de trabajo lindísimo, que nos apoyamos mucho unos a otros, me apoyo mucho en mi marido, y después trato, como dice la hermana, es como que cuando uno siente que no puedes más, hay un llamado, hay una noticia, hay algo que te llena el alma y que te dice, tenés que seguir. Si nos quedamos en todo lo que no podemos hacer o no podemos resolver, de vuelta, no saldría de mi casa, o sea, no cruzaría la reja de la cárcel, ¿no? Me quedo con todo lo que sí podemos hacer o lo poquito que podemos hacer, pero que puede mejorar una vida. Siempre hay una noticia linda, siempre algo pasa, digo. Uno puede pensar que la cárcel es un lugar triste, es un lugar oscuro. Para mí es un lugar de alegría. O sea, yo encontré amigas dentro de la cárcel, encontré gente súper valiosa dentro de la cárcel y para mí ese es mi motor. O sea, cada persona que voy conociendo y los cambios chiquititos o grandes que vas viendo. Así que como poner foco y como decía Chaco, de repente caerte, levantarte, sonreír y seguir y volver. ¿Preguntas? Bueno,
Yo quiero agradecerles a todas y a todos la participación en este conversatorio. Creo que ha sido, bueno, realmente ha llenado a todos el corazón, ¿no? Y creo que también es una invitación a que de alguna forma vamos a colaborar con este gran desafío que tenemos en la sociedad. Yo las escuchaba y me acordaba, no sé si vieron esta película reciente que se llama La mujer en la fila, ¿sí? De Natalia Oreiro. Hay una parte donde sus amigas la invitan a tomar algo y ella, bueno, les dice, ¿ustedes creen que a ustedes esto no les puede pasar? Entonces yo creo que esa sería una forma interesante de plantearlo dentro de la sociedad, ¿no? Esta sociedad que a veces es un poco ciega y sorda. Creo que estas vivencias muy duras nos podrían pasar a cualquiera de nosotros, ¿no? Entonces, charlas es un llamado para todos. Muchísimas gracias. Bueno, hermana, ¿qué día? Bueno, muchas gracias a todos. Si tienen gracias, fundacionesparcenos.org, ahí tienen más info. Sí, claro. Chicas, sacarse una foto con ustedes. Sí, obvio. Ay, gracias. Exacto. Realmente tenemos pasa ahora. Sí, ahí va. Perdón por la tos a todos, que es insoportable, tuve toda la charla. Gracias. Nos sacamos con la taza. Dale. ¿Quién me saca? A ver, por favor. Sí, saco. ¿Se ve? Gracias. Ahí está. Sí, perfecto. Corta un poquito el pico. Me pasa. Fantástico. Gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Ah, claro. Nadie lo hizo el año pasado. Inés también, claro. Hasta luego. Claro, Inés volvió. Se va con de River. Esa parte no la tiene. En campana. Legionarios. Sí. Ah, ok. No, sí. Muchas gracias por todo. Sigue. Bueno, ¿qué se dice? Gracias. Estamos pero que no gana la mejor. El gato no vuelve, yo voy a decir, seguramente